Vamos a investigar quién es Luis Felipe. Hay muchos ecuatorianos en Londres. Sí, aproximadamente 45,000. Me dijeron, mira, yo tengo tales habitaciones vacías, entrégalas si quieres, manéjalo, etc. ¿Y en Londres hay encebollado o no hay encebollado? Ay, pero no es lo mismo, hermano. Pero no es lo mismo un encebollado hecho por un guayaco. En mi casa la última palabra la tengo yo. Lo que usted diga, mi amor. ¿Qué pasó en China? Muy buenas noches, una vez más con el Pocket de la Verdad con Jorge Triviño. Y como siempre, invitados de lujo. Yo me caracterizo por tener invitados especiales. Ya hemos tenido muchos invitados especiales, pero esta vez tengo un invitado que a mí me tiene unas dudas por ahí porque lo veo medio niñado, medio colorado, medio... Vamos a ver, vamos a investigar quién es Luis Felipe. Así que vamos a conversar con Luis Felipe, que tiene una historia bonita, ¿no? Él es concejal ayúdame, En la ciudad de Londres. en la ciudad de Londres, ahí está. ¿Y cómo ha niñado Luis Felipe? Vamos a decir, ¿es niñado o no ha niñado? Si es que es ecuatoriano. Luis Felipe Tilleria Limongi, ese apellido, ¿no? Luis Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo migrante pues a todos nuestros compatriotas que nos escuchan desde Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, definitivamente en todo el Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Y Colombia, recuerda, y Colombia. Colombia, sí. También este especial pues va a cubrir muchísimos sitios ecuatorianos. Y lo importante de todo esto, Luis, es que queremos saber quién es pues Luis Felipe. ¿Cómo? Bueno, soy un guayaquileño, un migrante más. O sea, eres origen guayaquileño. Claro, claro. Nací, crecí en Guayaquil, jugué pelota aquí en Guayaquil. ¿Ya? ¿De qué zona? ¿De qué barrio? Entre la Alborada y la Garzota fue todo. ¿Medio niñado, medio pelucón o no? No, en la clase media, ¿De qué clase etapa, trabajadora. qué etapa de la Alborada? Cuarta etapa de la Alborada. No te mangues de zona, ya ver. Claro. Cuéntanos la plena, ahora sí. Sí, entre la Alborada y después la Garzota. Migré a Estados Unidos a estudiar la universidad a los 19 años. Hice los 2 primeros años aquí. Luego fui a Estados Unidos. Terminé la universidad ya. Tuve la suerte de conseguir una universidad que me homologó todas las materias. Así que bueno, terminé en Estados Unidos e inmediatamente regresé a Ecuador. Estuve trabajando de profesor invitado en la Universidad Católica de Guayaquil. Tenía 21 años, así que los alumnos eran casi de mi edad. Eso era muy chistoso. Pero bueno, de ahí me di cuenta de que todos los otros profesores eran viejos. Y yo dije, bueno, algún día quizás estos se jubilan y yo puedo ser decano. Oye, pero dime una cosa, ¿cómo quieres que te diga a ti? ¿Luis Felipe o Luis? Luis Felipe. O Felipe. Luis Luis Felipe. Felipe. Ya, cuéntame una cosa, Luis Felipe. ¿Y cómo así? ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Tú ya tenías familia en Estados Unidos cuando fuiste a Estados Unidos? ¿O te lanzaste así nomás? Bueno, no llegué donde familia. Mi familia vivía en Nueva York. Yo llego donde unos conocidos en New Jersey. Y luego pues ya me independizo cuando entraba a la universidad. Ellos no vivían tan cerca de la universidad. Entonces ya me comencé a buscar un lugar para vivir. Viví en un basement y tenía 3 trabajos para poder costearme la vida universitaria. A ver, cuéntanos eso. Sí, mira, bueno, alquilé lo más barato que conseguí, eran $550 con un primo mío. Conseguimos un basement y bien bonito, eso sí, súper amplio, ¿no? Imagínate, casi el porte de una casa, todo el basement. Bien arregladito, bien bonito. Y en los fines de semana yo vendía calculadoras y relojes en un flea market, que es un mercado, vendría a ser la traducción un mercado de pulgas, pero ya no venden cosas usadas tanto, sino que... O sea que tirabas calle también. Tiraba calle, claro. Bueno, yo creo que todos los guayaquileños, especialmente los migrantes, somos emprendedores, sabemos ganarle solos a la vida. Y eso fue algo que me enseñó muchísimo. Por ejemplo, años después, un día fui de negocios a China y había aprendido, pero muchos años después, ya en el 2012. Ya no era tan chiro. Entonces, y yo había aprendido en mi época de chires allí en Estados Unidos cómo negociar sin hablar el idioma. Ya, a ver, cuéntanos eso. Entonces tú coges una calculadora. A ver, demuéstranos algo. Sí, te demuestro, mira. Entonces tú coges, por ejemplo, digamos que estamos negociando aquí esta bandeja, ¿no? ¿Ya? Y tú me pides $10 y yo te digo 5 y yo quiero máximo pagar 6, ¿no? Entonces tú me dices $10, yo te pongo la calculadora y te muestro 5. Y te pongo la calculadora ahí para que tú me hagas la oferta. ¿Ya? Entonces, cuando te pongo la calculadora es para que tú me digas cuánto. ¿Y regateaba con los chinos? Claro, bueno, con pakistaníes, chinos, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la calculadora, tú me dices 9. Y ya te borro y te pongo 6,5. Y así llegamos a un acuerdo. Y nos damos la mano cuando ya estamos de acuerdo.
Ah, sí, ve. Claro, mira, entonces ya es el lenguaje universal. Yo creo que todos los emprendedores nos El buscamos lenguaje de la calculadora se llama. el lenguaje de la calculadora. Ese es Vea, el cuarto interesante, el lenguaje de la calculadora. Con ustedes voy a hacer lo mismo, ¿ah? Ya saben, cuando vengan las quincenas, los fines de mes vamos a hablar con la calculadora. idioma. Claro, A ver, así síguenos no te peleas, pues, ¿no? así no me peleo, pero. Pues sígueme contando. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Qué pasó en China? Bueno, no, terminé en Estados Unidos, no en China, eso más después te cuento otra bueno. anécdota, esa es más chistosa todavía. Cuéntanos. Ya, entonces, termino la universidad en Estados Unidos, Ya. regreso a Guayaquil, a la Universidad Católica de Guayaquil para ser profesor invitado, y luego comienzo a ver que había chance de ser decano, en algún momento, ¿no? Pero necesitaba una maestría. Y me puse a ver dónde estudiaban los que escribían los libros con los que yo estudiaba en Estados Unidos. Y me pongo a ver y estudiaban en Oxford, en Cambridge, en Greenwich, etcétera, etcétera, que era en Inglaterra. Y bueno, emprendí la aventura, porque ahí sí no conocía a nadie. Y te lanzaste. Y nos fuimos. Y por esas coincidencias del destino, en mi paso por Nueva York, visitando a mis ex compañeros de trabajo, me encuentro con una persona a la que yo le había ayudado a comprar su casa. Lo había asesorado, etcétera, etcétera. Y él estaba refinanciando, como yo le había dicho, ven a refinanciar después de un año para que bajes la tasa de interés. Y me dice, mira, mi hermana está en Estados Unidos, en Inglaterra. Ahí te doy el contacto. Y era la única persona que conocía. Y llego a Londres, bueno, me reciben estos en su casa. Era una casa muy, muy chiquita. De hecho, era como una habitación. Y me reciben en la habitación. Eso era el porte bien pequeñito. Y tan generosos, tan buena gente me reciben. Me tratan como un hijo. Mira que yo era muy jovencito, pues tendría unos 21 años. Y yo no me daba cuenta de que eran tan generosos, tan bondadosos, que me estaban cediendo su cama para que yo pueda dormir. Ellos me decían, ¿sabes qué? Nosotros tenemos problemas de espalda. Y recién te conocían. Recién me conocían. Tenemos problemas de espalda y el doctor nos recomendó que durmiéramos en el suelo. Ecuatorianos también. Ecuatorianos, sí, de Santo Domingo. Eva y Giovanni, con quienes estoy muy agradecido. De hecho, el primer libro se los dediqué a ellos. Se llama La Fuerza del Migrante, el primer libro que escribí. Y definitivamente ellos me enrumbaron en Londres. Londres es una ciudad muy, muy competitiva. Todos los días llegan polacos, rumanos, lituanos, pakistaníes, españoles en busca de trabajo. Y precisamente por eso es que nosotros nos hemos enrumbado en tratar de ayudar a muchos compatriotas para que sean competitivos también con las otras razas, para que nosotros seamos los números uno. Hay muchos ecuatorianos en Londres. Sí, aproximadamente 45,000. Ah, lo tienes ahí ya una cifra clara. Sí, sí. ¿Y qué se hace con esos ecuatorianos? Bueno, hubo dos momentos críticos. El primero en el año 2012. En el año 2012, pues ya llevaba casi 10 años, 8 años en Londres. En este año 2012 vino la crisis financiera en Europa. Entonces la mayoría de ecuatorianos trabajaban en España o Italia. Al venir la crisis financiera, fueron los primeros afectados. Eran los primeros que se quedaban sin trabajo. Muchas veces porque tenían contratos de corto tiempo, trabajos precarios, etcétera, etcétera. Y decidieron migrar o remigrar a economías más fuertes como Inglaterra, Alemania. Pero llegaban a Inglaterra y no conocían el idioma. Se dejaban llevar por los dimes y diretes populares donde les decían que todo era difícil. No sabían cómo ir al banco para abrir una cuenta bancaria para que les pudieran depositar el salario allí. Y sin cuenta bancaria no puedes conseguir un trabajo allá. O sea que no te pagan en efectivo, sino transferencia. Correcto, transferencia. Y de hecho, para probar que eres quien dices ser, te dicen, muéstrame tu identificación y tu cuenta bancaria. Porque de esa manera ya el banco ha hecho un chequeo previo. Entonces los enrumbamos en ese sentido, comenzamos a dar clases de inglés gratis, porque obviamente una vez que conocen el idioma, pues les va mejor, consiguen mejores empleos, y cuando consiguen mejores empleos, a los migrantes les va bien y al Ecuador le va bien, porque los migrantes envían 4.400 millones al año. Es la primera fuente de ingreso ecuatoriano en este momento. Correcto. Y el segundo punto crítico fue en el año 2020, en la pandemia. Muchos compatriotas no podían trabajar y estaban a punto de quedarse en la calle y regresarse al Ecuador. Eso no solamente que hubiese sido malo para ellos, sino todo el efecto dominó que significaba para las familias, especialmente en COVID, cuando más se necesitaban esas remesas, esas ayudas para medicinas y ese larguísimo etcétera que provocan las remesas. Con lo cual, bueno, mi negocio es de bienes raíces y siempre uno tiene alguna habitación vacía por allí, ¿no? Bueno, en lugar de que guarden polvo, pues la puse a disposición de varios compatriotas y en total entregamos 1,000 noches de alojamiento para cientos de compatriotas. Lo sacamos, lo damos gratis. Y luego pusimos algo en Facebook, nos hicieron un videito muy, muy, muy chévere.
Y varios amigos que también se dedican a este negocio, muchos no ecuatorianos, me dijeron, mira, yo tengo tales habitaciones vacías, entrégalas si quieres, manéjalo, etcétera, etcétera. Y bueno, y pudimos hacer una obra muy grande. Entonces, gracias a Dios tuvimos esas bendiciones, se multiplicaron esas bendiciones porque eventualmente pudimos crecer en un 70% la compañía y pudimos enrumbar a los compatriotas para que no se regresen simplemente porque no tenían cómo pagar el alquiler. Eso pasó en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia, correcto. Y luego que pasa el tiempo de pandemia, ¿qué pasó? O sea, ya los migrantes ecuatorianos comenzaron ya con una base sólida, una base firme. Claro, bueno. Le cambió la vida. Y dime una cosa importante. ¿Es tentativo viajar hacia allá? Sí, claro que sí. Es un país de oportunidades, igual que Estados Unidos, igual que España. ¿A qué llamamos esas oportunidades? Oportunidades significa que un joven que, como en mi caso, cuando empezó en Londres, yo limpiaba oficinas, me levantaba a las 4 de la mañana y pude conseguir 2 horas de trabajo entre 5 y 7 de la mañana. Pude conseguir ese trabajo en específico que me permitía estudiar en el día. Y luego pude conseguir otro trabajo de 6 de la tarde a 9 de la noche para poder costearme la vida que es cara en Londres. Esas son oportunidades, que tú puedas de alguna manera encontrar un trabajo que te viene a la medida. ¿Y que el trabajo de la tarde qué hacías? También limpiaba oficinas. Lo mismo. Lo mismo, sí. Porque los oficinistas ya salían, entonces yo limpiaba las oficinas allí y con eso podía costearme no solo la vida universitaria, sino la vivienda también en Londres. ¿Y el sueldo qué tal? Hoy por hoy el sueldo mínimo es 10 libras con 50 la hora, aproximadamente eso viene a ser $13 la hora. Buen sueldo. Es caro también, entonces es un país, especialmente para los que recién comienzan, que premia mucho a los que ahorran. Si te vas de farra, te vas a gastar bastante. Si coges un Uber, te vas a gastar bastante. Pero si estás ahorrando, estás disciplinado, no tienes vicios, vas a prosperar rápidamente. Yo creo que en muchos países del mundo. O sea, ¿tú farreabas o no farreabas? No, yo no farreaba, no. Yo No, estaba concentrado. Después, cuando terminé la universidad, ahí sí me desquité. Le creemos. Tiene como que cara de farrero este man. No, pero es que después de la universidad. Ah, después de la sí, universidad sí, me ella desquité. farreaba. A ver, cuéntame. Por los fines de semana que no había farreado. Ya. ¿Y te casaste, no te casaste? Mira, no, allá es otro tipo de cultura, ¿no? O sea, la gente, yo me he dado cuenta que incluso la sociedad como que no se casa. Ya. La gente se casa más tarde. Tengo 2 hijos, tengo mi pareja desde hace bastantes años. Tengo 2 hijos de 11. Pero allá en Londres. Allá en Londres, sí. Allá en Londres y ellos nacieron en Estados Unidos, de hecho. Porque eventualmente pude expandir la empresa a Estados Unidos, a Miami. Mis 2 hijos nacieron allá, en Miami. Y bueno, viven pues en Londres, obviamente. Hablan español, hablan inglés perfecto. Siempre les inculco que se hablen entre ellos en español. Y siempre en la tele pues van a aprender inglés, ¿no? Aquí tenemos ecuatorianos que todavía ni el español lo hablan bien. Bueno, pero eso es parte del guayaquileñismo, claro. A pesar de que es un lenguaje inclusivo. Yo por eso celebro que los guayaquileños de 1970 tenemos lenguaje inclusivo. Decimos esa man. Esa pelada. No, esa man. Esa man. Esa man. Y ese man. Totalmente inclusivo. Oye, dime una cosa. Luego que ya te comienzas a centrar, ya te afianzas en Londres, ¿cómo así? ¿Qué te dio por meterte en la política? Y allá en Londres. Mira que la política, de alguna manera me gusta desde que tenía 12 años. Es algo que de alguna manera al comienzo comenzó como un juego, algo divertido en el colegio. Nos inculcaban mucho el votar responsablemente. ¿Qué colegio estudiaste aquí? En el Espíritu Santo. Ah, tú hacías niñado, entonces. No, ahí está mi papá, pagaba el colegio con mucho esfuerzo. ¿Qué hace tu papá? Bueno, ahorita ya está retirado, está jubilado. Ya está. Sí, ahorita me está ayudando en todos los recorridos que estamos haciendo a nivel nacional. Ahora él cuenta el billete. Claro. Ah, entonces. ¿Pero qué hacía cuando siempre tuvo sus negocios, y de hecho me enseñó mucho de negocios, diversos negocios, desde almacenes de tela, teléfonos celulares, cuando recién salían. Ya. Muy emprendedor siempre mi papá y creo que aprendí eso de él, ¿no? A que, bueno, pues siempre tienes que comenzar a negociar, tienes que aprender a negociar desde muy pequeño. Creo que eso me ayudó muchísimo y que es el mismo proceso de negociación. Me acuerdo la primera vez que lo vi negociar un balón de fútbol con el vendedor y ahí aprendí. O sea, quizás aprendemos más rápido lo que vemos de nuestros padres a lo que los padres nos dicen, ¿no? Y es exactamente el mismo protocolo que sigo en las negociaciones hoy por hoy en alianzas políticas, la misma negociación que veo cuando
tengo que negociar alguna propiedad de cientos de miles de libras. Es exactamente el mismo protocolo que aprendí cuando tenía 7 años. Bueno, aquí hablamos de libra cuando estamos gorditos. Yo hablo de bastante libra. Dime una cosa, algo tan interesante. Que no Estas son esterlinas, así esterlina, es ¿no? bueno tener de más. Y cuéntame algo. En el tiempo de la política, ¿por qué política allá y no acá? Bueno, mira, muchas cosas allá y no acá. ¿Por qué allá pude estudiar y trabajar y aquí no? Porque aquí hay un código laboral muy rígido que no permite que una persona pueda, de mutuo acuerdo con su empresario, que pueda trabajar 2 horas y que en las tardes pueda estudiar y pueda seguir con sus sueños de prepararse, o que trabaje con otra empresa 3 horas en la noche. No, aquí es ilegal. Aquí el código laboral no te lo permite. Por eso allá y no aquí. Lamentablemente mi historia no es posible aquí y de hecho es ilegal. ¿Por qué allá empecé mi empresa y no aquí? Porque allá uno puede empezar la empresa con $15. Yo la empecé con $15. Hoy manejamos más de 50 millones de dólares y lo empecé con $15. Y tenemos operaciones en 4 países y la empecé con $15 Muy y en bueno. 3 horas. Aquí no. Aquí a los informales que quieren empezar con $15, $20 les dan palo. A quienes de alguna manera quieren formalizarse muy rápidamente les cuesta $800 y cerca de 3 meses, si es que no tienen que coimar a alguien para acelerarlo. ¿Por qué allá y no aquí? Porque allá nomás tuve que mandar un currículum para conseguir el trabajo en el banco en el que trabajé por varios años después de terminar la universidad. Aquí quizás no hubiese conseguido trabajo. ¿Por qué allá es más fácil? Porque es un centro financiero internacional. Hay cerca de 600 bancos afincados en la ciudad de Londres, de los cuales 300 son internacionales. Hay más bancos americanos afincados en la City de Londres que en el mismo Nueva York. ¿Por qué allá y no aquí? Porque allá las leyes son muy flexibles para que venga la inversión extranjera. ¿Por qué no aquí? Porque aquí hay un impuesto a la salida de divisas que lo único que hace es proteger a la banca nacional para que te pueda cobrar 28% si te quieres poner un negocito. Porque tiene un impuesto a la salida de divisas que no permite el libre flujo de capitales del exterior y que aquí, por ejemplo, en una economía dolarizada, hayan 1000 bancos. ¿Por qué allá y no aquí? Porque allá en política, yo como un ciudadano de bien, como un ciudadano común, podía presentarme como independiente sin la necesidad de alquilar un partido político o transar con el dueño de un partido político e hipotecarle mi conciencia por 4 años. Aquí no. Aquí la democracia ha estado secuestrada por los partidos políticos. ¿Y qué tan informado estás sobre la política nacional? Bastante, bastante. Vamos, lamentablemente bastante. Entonces te voy a comenzar a hacerle preguntas nacionales. ¿Qué opinas de lo que pasó con el gobierno en la muerte cruzada? Bien, se murieron. Y hay que dejarlos muertos para que no sean zombies. ¿Pero era necesario eso? Yo creo que sí. Para que la gente entienda que ellos no pudieron ser políticos. Que en el momento en que hubo una muerte cruzada, estaban destinados a morir. Porque la política es el arte de entenderse, de hacer acuerdos, de ceder de parte y parte y llevar al país juntos hacia un sendero mejor. En el momento en que no pudieron ponerse de acuerdo, se tenían que morir. Y bien está el término, muerte cruzada. Así que no vayan a votar por los muertos cruzados porque están muertos. Hay que enterrarlos y no resucitarlos porque si no son los zombies de la política. Eso te iba a preguntar, porque algunos partidos políticos en su mayoría prefieren a los mismos. ¿Eso estaría bueno o estaríamos actuando mal? Claro, porque son buenos muchachos. Y te explico a lo que me refiero, buenos muchachos. Y por qué los partidos políticos prefieren reencaucharlos y seguir rodando con ellos. Yo creo en que en Ecuador no existe una democracia. Existe lo que yo llamo una dueñocracia, en donde los dueños de los partidos políticos han secuestrado la democracia. Entonces, lo que hacen es un sistema partidista en donde le impiden al ciudadano común participar. O sea, no puede venir alguien independiente e inscribirse. No. En este país tienes que transar con el dueño de un partido político. Aunque sea, los más honestos lo alquilan. Los menos honestos hipotecan su conciencia por 4 años y están a expensas de lo que les diga el dueño del partido. Y te digo por qué. Por ejemplo, hay en la plancha nacional 15 asambleístas. Nadie se acuerda el segundo de la lista. Y votó en plancha por 15, no por 5, por 15.
pero no se acuerdan del segundo de la lista. Peor el tercero. Peor el tercero, peor el cuarto. Ahí sí, mira, si es que yo les comienzo a decir aquí a los muchachos del estudio, nos vaciamos esa botella que tienes por ahí, si les hago la verdad desafío. Entonces, la gente vota por los 15, pero no se acuerda de cómo se llama el tercero. Al no acordarse cómo se llama el tercero, y quizás ese partido metió 3, por ejemplo. El tercero sabe que nadie lo conoce. Pero ¿por qué lo pusieron tercero y no cuarto o quinto? ¿Quién decidió eso? El dueño del partido. Entonces, el temor y el favor de ese tercero está con el dueño del partido, no con el pueblo, porque el pueblo no lo conoce. Tiene que pagarle al partido, no al pueblo. Tiene que pagarle al partido. Entonces, su lealtad ya no está con el pueblo, no es democracia, es dueñocracia. Entonces, si se porta bien y está obediente con el dueño del partido, la próxima lo ponen primero y entra seguro. Si se porta mal, lo nalguean y lo ponen octavo. Te voy a nombrar candidatos, precandidatos, a ver cómo los analizas rapidito. Un cortito así nomás. Dale. Así de facilito. Villavicencio. Me parece importante la lucha contra la corrupción que ha destapado Fernando Villavicencio. Un buen elemento. No he leído todo su plan de programa, todo su programa de trabajo. Pero creo que es un buen elemento, especialmente si lo que queremos en este momento es luchar contra la corrupción. Novoa. Es el que menos he leído. De alguna manera creo que es un buen empresario. No tiene nada de malo haber heredado. Pero no le veo lo que se llama en inglés un unique selling point. No le veo ninguna fortaleza en especial. No lo veo como un experto económico. No lo he visto combatiendo la corrupción como por ejemplo lo ha hecho Fernando Villavicencio. Y en ese sentido yo creo que no sería uno de mis favoritos. Otto. Bueno, como viene un gobierno de transición y Otto ha sido un vicepresidente de transición, podríamos decir que es uno de los más experimentados en maniobrar el país en transición. Si es un buen empresario, es un buen comunicador y creo que tiene un buen plan, especialmente para ser eficiente con los pocos recursos que hay. Creo que fue uno de los vicepresidentes mejor recordados de la historia, así que Otto quizás también está dentro de mis favoritos. Bueno, me voy a un corte comercial, el primero, y regreso porque tenemos más que analizar. Ya vengo con ustedes. ¿Quieres estudiar cosmetología o cosmiatría? El Centro de Formación Artesanal 23 de junio te da la oportunidad de estudiar la carrera de tus sueños. 12 meses de estudios y acordes a las nuevas tendencias y exigencias del mercado. Contamos con el aval del Ministerio del Trabajo y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Para más información, comunícate al 0968 50 56 63. Estamos ubicados en la Ciudadela Bernaza Norte, Manzana 10, Villa 27. Centro de Formación Artesanal 23 de junio, un mundo de oportunidades. Bueno, ya de regreso nuevamente con ustedes y nos quedamos con Otto. No el otro, sino Otto. Bueno, es que si no es uno, es Otto. Es Otto. Mira, bueno, vamos ya por aquí. Te iba a preguntar por un publicista que ya se bajó la camioneta. Ah, se bajó de la Se camioneta. bajó la ¿En camioneta, serio? sí, ya se Mira, bajó. qué pena. Maruri se bajó de la camioneta. Bueno, entonces, Dios mediante, vamos a tener otro londinense por acá. Hay que meterlo, hay que meterlo. A ver, te pregunto ahora, Javier Herbas. Mira, solamente lo he visto como un buen comunicador con jóvenes en TikTok. En realidad no le he visto un gran plan económico, pero ha sido un buen comunicador. No estaría dentro de mis favoritos. No te puedo decir nombre todavía, pero puede ser mujer, puede ser hombre. El corrismo. Es correcto, pues, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué opinas de ese partido? Mal, ha sido el partido más corrupto de la historia de Ecuador. O sea, los números están en la mesa. No ha habido partido que tenga más ministros juzgados, sentenciados, más funcionarios prófugos en la cárcel. Hoy por hoy es el único líder que está prófugo. El líder de ese partido. Bueno, es muy cierto. Solamente las cartas están en la mesa. O sea, no es un juicio de valor, es simplemente la descripción de los procesos que están pendientes. ¿Y la unificación de los partidos, la unión que están apoyando a ciertos candidatos, estaría bien esas uniones? Sí, claro que sí. Las uniones son buenas en democracia. De hecho, eso facilita la gobernabilidad, porque se entendería que es una unión programática. Que de alguna manera, si es que el uno dice, bueno, nosotros queremos, por ejemplo,
que no exista ningún niño que ande sin zapatos. Otro partido dice, nosotros queremos que en la educación sea de alta calidad y que haya desayuno y almuerzo escolar supervisados por un nutricionista. Y otro partido también dice, bueno, nosotros queremos ser un centro financiero internacional como Londres, por ejemplo, donde pasan 3.8 trillones de dólares al día. Que los dos modelos sí pueden llegar a un acuerdo programático porque los dos modelos son compatibles. Vemos en la City de Londres que los dos modelos son perfectamente compatibles si es que se lucha contra la corrupción y los políticos no siguen el dinero. Bueno, tal vez allá funcione, en Londres puede funcionar, pero aquí te aseguro que no funciona. Aquí se comienzan a pelear los puestos, hermano, y es un problema terrible. Jan Topping. En seguridad le ha dado mucha prioridad a la seguridad. Lamentablemente no lo he escuchado en temas económicos y me doy cuenta que cuando se sale de la seguridad ya no está en su zona de confort. No estaría dentro de mis favoritos normalmente porque no lo he visto complementarse bien con una buena vicepresidenta, con una plancha de asambleístas que dominen los temas que él no domina, con lo cual no es uno de mis favoritos. Pero en el tema de seguridad yo creo que puede contribuir mucho. En esa mezcla de todos los candidatos que te he dicho, ¿cuál sería el mejor para Ecuador? Bueno, el mejor para Ecuador yo creo que es el proyecto que nosotros estamos realizando para el 2025. Solamente espero que haya un buen gobierno de transición y lo que estamos nosotros buscando en este momento es recorriendo el país, buscando 137 patriotas que nos acompañen en una gran lista para la Asamblea Nacional. Un grupo de patriotas que lleguen a la Asamblea a bajarse el sueldo. Entonces, por eso es que nos va a tomar 1 año y medio encontrar a los patriotas, gente que de alguna manera ya tenga su negocio o que tenga sus ahorros y que quiera destinarle al país 4 años de su vida. Tampoco es ganando poco, porque $1.350, 3 salarios mínimos vitales, es más de lo que gana una enfermera, más de lo que gana un policía arriesgando la vida, más de lo que gana un profesor. Así que creo que es un salario muy digno y es parte de ser, como se dice allá en Inglaterra, de la Cámara de los Comunes en el Parlamento, comunes y corrientes. Buscamos un grupo de patriotas que nos quieran acompañar en este reto y ese será el gobierno perfecto. ¿Me estás diciendo que te vamos a ver aquí en campaña? Claro que sí, me vas a ver en campaña siempre. Quizás yo no sea el candidato presidencial porque esto tiene que ser un trabajo en equipo y siempre estaré dispuesto a dar un paso al costado por sacar al país adelante. ¿Pero otro partido o elegiría uno de los que están? Mira, yo hubiese dicho, yo siempre era enemigo de formar partidos con tantos partidos que hay. Pero lamentablemente, como la democracia está secuestrada por los antiguos partidos políticos, creemos que los antiguos partidos políticos que son y que fueron responsables de esta esclavitud nacional no pueden guiar al país por la senda de liberación. Creo que tenemos que formar un partido nuevo o encontrar un partido que haga mea culpa de todo el daño que le ha hecho Ecuador y que diga le vamos a entregar este partido a unos jóvenes que vienen con nuevas ideas, migrantes, preparados en las mejores universidades del mundo y que van a tratar de aplicar modelos que han funcionado bien, modelos pragmáticos que han funcionado muy bien en otros países, que han desarrollado otros países para aplicarlos a Ecuador para que sea un país desarrollado, un país rico. Mira, felicitaciones. Hay ejemplos ahí de jóvenes talentosos que realmente se la han fajado afuera. Pero ahora cuéntame una cosa. Cuando tú te involucras con la política en Londres, ¿cómo así te preparaste? ¿Cuál fue la planificación? ¿Cuál fue la campaña para poder llegar a concejal? Bueno, mira, la preparación, yo creo que siempre, ¿no? O sea, desde que leía mucho de política, desde que veía los debates por hobby, veía los debates políticos, así de trastornado estoy, hermano. Me gustaba ver los debates políticos y yo creo que eso me fue preparando porque me comenzó a llamar la atención muchas veces las intervenciones de ciertos políticos, candidatos presidenciales americanos, británicos, incluso aquí en Ecuador, en Perú, en Chile, en fin. Tengo una maestría en marketing político. Una de mis 4 maestrías, siempre me gustó formarme, pues eventualmente terminé 4 maestrías y seguí formándome siempre pues autodidactamente, aparte de la educación formal que hice en las universidades de Inglaterra. Y luego cuando decidimos correr por la Concejalía de Londres, uno puede inscribirse como independiente. Nos dimos cuenta de que en medio de la pandemia, lo mejor era no transar con los conservadores, ni con los liberales, ni con los laboristas, sino que presentar nuestra propia candidatura destinada a resolver los problemas en 3 ejes: de los residentes de la City de Londres, de los profesionales que trabajan en el distrito financiero y de los dueños de pequeños negocios que se habían visto afectados por 2 cosas. Primero el COVID y después del COVID la gente se acostumbró a teletrabajar.
Entonces es muy normal que en la City de Londres tú encuentres gente que trabaja 3 días desde la oficina y 2 días desde casa. Eso suena bien, suena bonito y suena chévere. Pero el dueño de la cafetería ya no tiene al señor que se toma café en las mañanas 5 veces a la semana. Ya lo tiene 3 veces a la semana, con lo cual ha perdido el 40% de sus ingresos. Nos enfocábamos en tratar de solucionar el problema para estos pequeños negocios porque mi papá tuvo un pequeño negocio. Yo creo que entiendo mucho cómo piensa un pequeño comerciante. Yo lo vi desde niño. Y siempre mi enfoque ha sido de que ese es el motor real de la economía, los dueños de pequeños negocios. Si no les falta el financiamiento, pueden generar empleo, pueden generar bienestar para muchos compatriotas. Oye, ¿cuántos votos tienes que sacar para ser concejal en Londres? 4.000. Son 4.000 personas normalmente las que se empadronan para votar. Obviamente depende de cuántos candidatos salgan. Muchos distritos tienen 20 y pico de candidatos, se dispersa bastante el voto. Otros, de alguna manera, le tienen miedo a los concejales que ya están allí por 10, 11 años. Tuvimos la suerte de tener uno de los distritos más pequeñitos, pero lamentablemente tuvimos 4 candidatos, 2 de ellos muy fuertes, uno que pertenecía a la familia real y el otro que era un ejecutivo de una de las grandes corporaciones a nivel mundial, una de las 4 grandes compañías consultoras del nivel de PricewaterhouseCoopers, etc. Y él era pues vicepresidente ejecutivo a nivel global. Entonces, emprender el reto contra una persona que tiene un currículum tan espectacular como él fue algo que nos llenó de mucha satisfacción, pero nada le gana a la perseverancia, al tocar puertas, al entender a la gente y entender que para Dios no hay rival pequeño ni gigante invencible. ¿Y qué hace un concejal en Londres? Ahí tiene 3 funciones. A diferencia de un municipio de aquí de Ecuador, donde también lo hace, obviamente, una de las funciones es, como un municipio de Ecuador, preocuparse de los servicios básicos de los ciudadanos. Por ejemplo, el tener las calles en orden, el tener las veredas en orden, las ordenanzas municipales para regular el comercio, etcétera, etcétera. Pero más de ello, la segunda función de la City de Londres, del municipio de la City de Londres, es en temas de promoción de las empresas. Como concejales somos como embajadores itinerantes en todo el mundo para promover las empresas afincadas en la City de Londres y que lleguen a ser empresas de tamaño global. Como embajadores. Como embajadores. Tratando de encontrar cómo esas empresas pueden expandirse y ser muy ricas. Porque cuando a esas empresas les va bien, a los londinenses les va bien. Y la tercera función es respetar, mantener y promover todas las tradiciones milenarias, las tradiciones de la City de Londres. Londres es una ciudad que ya data en documentos desde el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador llegó a tierras inglesas y conquistó la isla británica. Desde ese entonces hace un pacto con la ciudad de Londres, un pacto de independencia, de autonomía, y hoy por hoy se refleja ese pacto porque, por ejemplo, fuimos nosotros, los 100 concejales, quienes teníamos que proclamar al rey Carlos III el 10 de septiembre, que eventualmente fue coronado el mes pasado. Dime una cosa, ¿el periodo que tienes de concejal de cuándo y hasta cuándo? Normalmente son 4 años. Este periodo es un poquito más corto por el COVID y termina en el 2025. O sea, te tendremos un poquito menos. Sí, todavía serás concejal hasta el 2025. Sí. ¿Qué sería? ¿Tú crees que eso funcionaría aquí también, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil? Claro que sí. Funcionaría perfectamente para los ciudadanos, quizás no para los dueños de los partidos políticos, pero para los ciudadanos creo que funcionaría mejor. Por ejemplo, dime tú, si nosotros dividiésemos Guayaquil, por ejemplo, en 100 barrios, en 100 distritos, y cada barrio elegiría uno, Tendríamos 100 concejales. Y si es que les preocupa a algunos cómo se financiaría, fácil. Bájales el sueldo o elimínales el sueldo, que vayan los patriotas. En mi caso, yo no gano sueldo. Yo tengo un estipendio de aproximadamente medio salario mínimo vital. Haz la equivalencia aquí, serían como $225. ¿Cuántos invertirían en una campaña política para ganar $225? Muy pocos. Esos patriotas son los que necesitamos, esos 137 patriotas los necesitamos y eventualmente vamos a necesitar en los 226 cantones para dar esta transformación a nivel nacional en todos los municipios, porque necesitamos que nosotros seamos esa generación de oro, que así como en el 2002 nos llevó una generación de oro a 2 mundiales en el fútbol, después de que nunca Ecuador había clasificado a un mundial, necesitamos una generación de oro
que cambie la política en este país y que lleve al país en su senda de prosperidad. Yo creo que va a ser el más odiado de los partidos políticos. Bueno, Ajá. toca. A ningún partido político creo que le vas a interesar, si sabes. No, bueno, yo creo que hay políticos patriotas. Yo creo que, yo creo que tienes que armar tu partido político nomás. bueno, Ah, toca. Porque la idea es espectacular, ¿no? Imagínate cuántos proyectos sociales Se habría. pueden hacer, claro. Mira, te voy a poner otro número, mira, para hacer un ejercicio. En las últimas elecciones, mira, en Londres, para ser candidato tú no necesitas transar con un partido político. Vas y te inscribes, punto. Y para ser candidato a alcalde de Londres, tú no necesitas recoger firmas. Porque gastas hasta papel. ¿Quién te revisa la firma? Gastas papel, tinta, los pobres árboles, los talas, etcétera, etcétera. Básico, Entonces, increíble. exacto. Lo que haces es vas y pagas 10.000 libras esterlinas de depósito. Eso equivale más o menos a $12.500. Pagas tus 10.000 de depósito y si sacas más del 5% en la votación, te devuelven tu depósito. Si sacas menos del 5% porque te candidatizaste solo para la foto o para chimbearle a alguien, pierdes tu depósito. Entonces, ejercicio. Las últimas elecciones hubo 62.000 candidatos aquí en Ecuador. Ajá. 62.000 candidatos. Si a cada uno le cobrábamos 10.000, teníamos ahí $620 millones. Ya no necesitabas el último desembolso del Fondo Monetario Internacional. Se lo cobrabas a los políticos. Pero Segundo, te tengo una mala noticia. quizás no queda ninguno, ¿no? No, aquí le pagan a los candidatos. Exacto. Ahora, te digo una cosa. El otro día me preguntaban, ¿qué normalmente tú le tienes que explicar a los ingleses que no entienden de Ecuador? Yo les tengo que explicar que hay niños que andan sin zapatos. Y aquí nadie les regala un par de zapatos. Pero nosotros sí le regalamos la campaña política a los políticos. Entonces nosotros sí tenemos adultos mayores que no les podemos regalar las medicinas porque supuestamente no hay plata. Que se mueren porque estadísticamente los ecuatorianos viven menos que los españoles porque no tienen medicinas. Aquí la gente no se muere de hambre, es verdad. Tenemos una tierra bendita. Pero sí se mueren por falta de medicinas porque la gente no puede comprar la receta completa. Yo he ido a la botica muchas veces y me doy cuenta de que la gente dice, bueno, deme la mitad. Y sortean un día esta pastilla y otro día esta otra pastilla. Y la gente sí se muere por falta de atención médica. La gente sí se muere porque no hay suficientes ambulancias, porque no hay suficientes médicos calificados. Entonces, ante esa disyuntiva, uno dice, bueno, es un país pobre, pero al mismo tiempo ese país pobre se da el lujo de pagarle la campaña política a los políticos. Yo creo que antes de pagarle la campaña política a los políticos, tenemos que asegurarnos de que no hay niños sin zapatos, de que no hay niños que les falte el desayuno y almuerzo escolar dirigido por un nutricionista, de que hay niños que hablan inglés, que hablan otro idioma, que tienen una buena educación, de que no hay adultos mayores a los que les falte la medicina y cuando tengamos todo eso satisfecho, recién pensaremos en pagarle la carrera a los políticos. Yo quisiera verlo a Luis Felipe en campaña, ¿sí saben? Como que me está convenciendo, como que me dice sí. Y eso que todavía no hemos tomado la cerveza. Ah. Cuéntame unas cosas. ¿Qué tiempo tienes ya aquí en Ecuador? Bueno, en esta vuelta estoy como 10 días más o menos. ¿Y qué te parece esos 10 días? ¿Qué has hecho? Bueno, mira, te soy honesto, yo creo que muchos partidos políticos nos han contactado al equipo que tenemos y quieren que rellenemos las listas de asambleístas y todo, pero te soy honesto, nosotros estamos aquí para provocar un cambio. Y si es que nosotros eventualmente vamos con un partido político es para cambiar el Ecuador, para hacer un gobierno de transición que abra las puertas a que los ciudadanos de bien puedan entrar en política, para dejar a esos muertos cruzados bien muertos y bien enterrados. Pero todos. Bueno, hay excepciones con los dedos de una mano y esas personas tienen que seguir en política, Bueno, yo no pero lo he la visto. gran mayoría, aquellos que van a la asamblea para hacerse plata, para transar en hospitales, aquellos dueños de partidos políticos que ven la política como una mafia, que se reúnen en una mesa chica y luego le dan las órdenes a los asambleístas y nunca piden opinión de sus asambleístas, de su bloque. Aquellos que de alguna manera dicen, bueno, el candidato lo pongo yo. Esos ya tienen que retirarse, ya tienen que quedarse muertos cruzados. ¿Tú crees que debería haber una escuela política para jóvenes? Sin duda. Bueno, de hecho, el Estado está financiando eso. Los partidos políticos reciben un fondo para capacitación política. Pero no existe eso. Y díganme si algún día han visto alguna escuela No. que tenga el logo de un partido político, que salga en la tele y los inviten a capacitación política. Me he cansado de decir que dónde están buscando. No, Pero no bueno, existe. en todo caso,
Así como aquí la gente se tiene que pagar su escuela de inglés, si es que quiere aprender inglés, si es que quiere aprender política, tiene que pagarse su curso de formación política. Creo que eso es algo de responsabilidad individual. Como le digo, es muy loable que el Estado y que los ciudadanos quieran pagarle a un político que no tiene los recursos, pero antes debemos asegurarnos que no hay niños sin zapatos, que no hay ninguna familia a la que le falta un techo, porque allá en Londres nadie se queda sin un techo. Hasta la familia más pobre tiene casa. Y si es que no tiene casa, el Estado le da una casa. Y nosotros creemos en ese modelo. Y no somos comunistas. Porque también creemos que el Ecuador está llamado a ser un centro financiero internacional en donde la banca pueda competir con banca internacional y que en Ecuador hayan 1000 bancos para que la gente pueda endeudarse al 2% de interés anual y que pueda endeudarse a 30, 40 años plazos como pasa en España y que todo el mundo pueda tener su casa. Pero si por alguna razón uno llega viejo y no ha logrado pues tener su patrimonio, que el Estado nunca deje a nadie indefenso, que no haya ningún adulto mayor al que le falten las medicinas, que las personas mayores a 75 años, a pesar de no haber cotizado en la Seguridad Social, que tengan su pensión. Porque si es que ya les pagamos 45 años a los políticos, es hora de que ahora los políticos comiencen a pagarle a la gente. Y cada vez que se inscriban para las elecciones, que pongan sus $10.000 y veremos cuántos patriotas quedan. Sería bastante interesante. Ahora, en lo familiar, dime una cosa, ¿tu esposa qué opina sobre tu etapa política, sobre lo que estás haciendo? ¿Crees que es correcto, no? Bueno, creo que toda mi familia, excepto mi papá que me apoya en las locuras, ¿no? Siempre pues me dan la bendición, a regañadientes me dicen, no te metas en Ecuador, que ni sé qué, que es peligroso, ¿por qué lo haces? Pero al final me terminan apoyando, ¿no? Yo creo que se dan cuenta de que lo hago, que tengo buenas intenciones. Yo lo veo como una bendición. Lo veo con los ojos de un cristiano. Si Dios de alguna manera nos ha dado la oportunidad de estar en este momento con la familia bien arropaditos, mis hijos, bien alimentados, que me permiten de alguna manera dejarlos y darles la bendición antes de viajar, es como yo lo veo como ir al campo de batalla. Si tenemos la oportunidad de dejar a nuestros hijos en un castillo, los hombres de bien tenemos que prepararnos para la batalla y esta batalla va a ser dura, va a tomar algunos años. Lo bueno es que estamos formando un equipo que pueda tomar la posta, porque yo sé que la política puede desgastar mucho y la idea es que nosotros tengamos un gran equipo que pueda cada 4 años tomar la posta para que esto siga, sin personalismos, porque eso es lo que le hace daño a la democracia. ¿Mandarina o no mandarina? Mira, yo te soy honesto, en mi casa la última palabra la tengo yo, lo que usted diga, mi amor. Yo creo que tengo que pedirle el número de la esposa para que se haga amiga de la mía. Oye, cuéntame una cosa. ¿Y los fines de semana qué hace Luis Felipe? Bueno, como dicen en Inglaterra, soy workaholic. Soy adicto al trabajo. Llevo a mis hijos al trabajo los fines de semana. Tengo la suerte de tener una mesa de ping pong y una mesa de fútbol de mesa. Futbolín. De futbolín. Y bueno, pues mis hijos les gustan, me ayudan en algunas cositas. El uno se pone a contar las páginas de algunos contratos, los pone a grapar. El mayor ya me ayuda a imprimir, a hacer algunas cositas. Porque así como yo tuve la dicha y la suerte de ver a mi papá trabajar, de verlo negociar, yo quiero que mis hijos también aprendan eso. Fines de semana, obviamente, pues salimos a comer, salimos a jugar fútbol. Igual estoy de vez en cuando en el teléfono. Entonces trabajo todos los días. Si le das a la pelota, entonces. Claro. Y bueno, y mis 2 hijos son buenos para el fútbol. El menor es un prodigio para el fútbol también. Yo soy malo. ¿Has recorrido ya el Ecuador ya en estos días? Claro. Sí. Sí. ¿Y qué has comido en la sierra? Mira, me falta todavía los cangrejos, hermano. O sea, No yo puede estoy ser. diciendo, mira, cada rato llevo dando entrevistas No, no y eres digo los guayaquileño. cangrejos y hasta ahorita nadie me pone un comentario. Yo te invito, Luis Felipe, No nada, puede hermano. ser, no puede ser. Ya ni el equipo que me está acompañando no me han dicho. Y el encebollado. Eso sí, pues eso sí. El otro día mi amigo Jimmy me invitó a un encebollado espectacular, pero espectacular, y que ya me he hecho cliente fijo. Voy a ver cómo le sacamos la visa para Londres a este señor porque está espectacular ese encebollado. Hay que ver dónde es, ¿no? Porque hay encebollado bueno. Sí. No es lejos de aquí. ¿Y en Londres hay encebollado o no hay encebollado? Ay, pero no es lo mismo, hermano. Con todo el respeto a mis amigos santodomingueños. Chévere, le ponen ganas, pero no es lo mismo un encebollado hecho por un guayaco. Claro. Y bueno, pues he comido casi de todo. Comimos fritada cuando estuvimos en Quito, comimos motes con cuero. Espectacular. ¿Y el cuy, todo el cuy? espectacular. Todavía no he comido cuy. Ya está dentro de las penitencias, creo que me Hay vas que a hacer, mandártelo ¿no? ahorita que tome la chicha también. ¿Ah?
También, y bueno, le hago el desafío. Ahora, lo que más me gusta, bueno, ahorita vengo de un buen caldo de bola, porque sabía que tenía que tener reflejos cuando estaba contigo, entonces no tenía que faltar el caldo de bola. Oye, no. Bueno, mira, me voy al segundo corte comercial y regreso con el ánfora solidaria. ¿Sabes qué? Te voy a poner a prueba, porque lo que viene te va a gustar como te puede disgustar. Enseguida con ustedes, mi segundo corte. Mecánica automotriz, mecánica de moto, electricidad, soldadura. Son algunas de las carreras que te ofrece Funcadi. Titúlate en 12 meses con clases prácticas y con el aval del Ministerio del Trabajo y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Para más información, comunícate al 096-757-7154. Estamos ubicados en la Ciudadela La Garzota 1, Manzana 10, Solar 15. Funcadi, construyendo tu futuro. Bueno, regresamos nuevamente, Luis Felipe, y aquí tengo el ánfora, que aquí hay dos cosas interesantes, pero como tú eres medio aniñado a la final, no te va a gustar o ya lo tienes. Aquí hay una cosa, aquí hay un premio que te puede salir y producción te lo paga, un viaje a Galápagos con 2 personas, ¿no? Y tu seguridad, si ganas con seguridad, también lo paga. También un viaje a Miami con 2 personas también, el mejor hotel de Miami. Separaron en producción ya las habitaciones en los mejores hoteles de Miami, sí está, ¿no? Ya, eso también está. O te puedes ir a Londres otra vez a pasear. Bien. No, pero también te puede salir una obra social. ¿Y el acompañante también me lo da la producción? No, eso tienes que elegirlo tú. Tengo que No te conseguirlo preocupes. ya, ok. Ahora, te puede salir una obra social también, ¿no? Bien. Que tienes que cumplirla. Y nosotros, producción, te sigue con una cámara y vamos a ver cómo cumple tu obra social si es que te toca. Esperemos que ojalá no te toque. La última vez que mandamos a Galápagos, ¿no? Conocieron hasta las tortugas. Vamos a ver qué te toca. Vamos. Mira, ni siquiera probó los bocaditos. A ver. Ay, que vino comiendo cal de bola. Ay, te reto. Vamos a ver, ¿lo abres tú o lo abro yo? No, tiene que abrirlo usted y enseñarlo a su cámara. Ok. Viaja a Galápagos. Dice, viaja a Galápagos, dice, ¿no? A ver, ¿qué dice? No, mentira, dice regalar comida a personas sin hogar. ¡Ah! Ok, qué bueno, genial. Vea, Con- mira. Con muchísimo cariño. Bueno, Brillante, ahí brillante, tienes. Tienes que regalar comida a personas de escasos recursos. Tú eliges el sitio, por cierto. Brillante. Tú lo eliges. Sí, sin problema y un honor. En realidad, Ya, un tú honor. lo eliges. Puede ser así, mira. Puedes ir a un barrio. Puedes ir. Mira, yo te recomiendo que vayas a un hospital. Porque en los hospitales hay muchos familiares que están ahí esperando noticias y no reciben. Y hay muchas personas con escasos recursos económicos que no tienen que comer. Tú puedes ir unos 10 comiditas y le repartes. Esa es la obra. Coordinamos con producción. Pero ahora viene lo más difícil. El shock de la verdad. Así que ya regreso con ustedes de forma inmediata. Vamos a conocerlo a Luis Felipe, si que dice o no la verdad. Bueno, ya de regreso para saber si Luis Felipe nos miente. Tienen que estar atentos a cámara, miren en los ojos. Si nos mienten, ustedes me avisan y nos escriben de manera inmediata. A ver, la primera pregunta que yo te hago. Tú has viajado bastante, ¿cierto? ¿Tu esposa te ha cachado en alguna mentira y has sabido contestarla o no? Ah, de ley, 100%. Pues, o sea, yo creo que cuando la conquisté, bueno, mi novia, de ley que le metía cuentos pues, para conquistar. Y tiene que haberme cachado alguna mentira. Todas a la final con una intención para verla sonreír. ¿Pero algún día te descubrió o no te descubrió? No, o sea, no en nada travieso. ¿No? No había travesura. No, yo te digo, en alguna mentira piadosa, más que nada cuando empezaba a aprender a cocinar, teníamos que decir que estaba rico porque no estaba rico. Bueno, ¿quién toma tú o yo? Dale. Ustedes dijeron que iban a cambiar de vaso. Dijeron que el trago ya no era el mismo. Y es el mismo trago malo. ¿Puedes hacer una pregunta? Una pregunta. Bueno, vamos a hacer una pregunta clave. A ti te gusta la política, ¿verdad? ¿Tú estarías dispuesto a integrar un grupo de nuevos políticos, meter ficha en una campaña
y si ganas, bajarte el sueldo, si es para prefecto, a $800 y trabajar con ñeque. Mira, yo creo que esa pregunta te puede dar 3 respuestas. Primero, yo vengo haciendo obra social sin necesidad de estar en institución pública. Punto 1. Y sin cobrar sueldo. O sea que eso para mí no es primordial. También he sido candidato donde me ha costado manejar toda una campaña yo solo. Y me he metido a lugares donde ningún otro candidato llega. Yo me meto a los lugares suburbanos, a los Guamos, a la isla Trinitaria, donde nadie entra. Pero con la finalidad, mira, hay una cosa en producción. Una vez salí yo llorando, de verdad. Eso pasó en Monte Sinaí, donde llegué a un lugar donde unas personas no tenían ni qué comer. Y era diciembre. Me tocó ir a comprarles comida, dejárselo entrar dentro de ese hogar y salir llorando. Yo creo que la política mía es política sana. Yo tengo problemas de pronto aquí en mi país por el sentido de que siempre lo digo en mi medio de comunicación y les digo, y se los digo siempre, son miserables aquellos que salieron cesados de su función y que quieren regresar. Y le digo todavía más aún, que ya nos acercamos a nuevas elecciones, que ojalá el pueblo aprenda a sufragar con conciencia y busque gente idónea, que piense diferente en beneficio de una sociedad, que presenten un plan económico, porque yo hasta ahorita veo que nadie presenta un plan económico, solamente hablan de seguridad. Y cuando hablan de seguridad, todo el mundo se olvida de lo social. Yo creo que lo mejor es desarmar a un muchacho, un joven, y darle un libro, darle una herramienta de trabajo. Así que te toca, bebé. Brillante. Oye, pero está buena esa respuesta. Yo creo que tenemos que decir salud. Bueno. Agua te tocó. Yo la tenía separada. Ustedes me están engañando. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes aspiración de ser presidente del Ecuador? Sí, como creo que todos los patriotas deberíamos tenerlas. No es una obsesión, así que si algún día toca dar un paso al costado, lo damos. Pero definitivamente que creo que estoy preparado para hacerlo, muy deseoso de hacerlo, y lo hago de corazón. Y yo creo que incluso, aparte de que vamos a bajar el sueldo en toda la función de elección, en todas las funciones de elección popular, creo que el sueldo lo donaría a muchas de esas ánforas solidarias. Oye, yo creo, voy a contar algo a tu pregunta, a tu respuesta. Yo pienso que eso de bajar el sueldo es muy interesante y yo creo que debería haber de pronto, o sea, ojalá que algún gobierno, alguien haga esta proyección, que para ser candidato deberían tener por lo menos una base de estudio. Porque lamentablemente aquí en nuestro país, no sé si te das cuenta, si sales en la televisión y bailas chévere, vente que vas a ser candidato. Sin tener ningún tipo de conocimiento. Peor, vas a la asamblea a jugar con tu celular porque no tienes Candy Crush. No tienes nada más que hacer. Yo creo que aparte de esto que me acabas de contestar, yo creo que debería haber una ley que fundamente lo que te digo. ¿Quieres ser candidato? Ok, pero con un currículo que por lo menos diga, vas a hacer algo por el pueblo, ¿no? Así que tu respuesta me tiene bebiendo. Salud. Mira, quiero, en eso allí, tú sabes que hasta hace poco se necesitaba dar la prueba, ser bachiller, para poder ir a la universidad. Ya, ¿por qué no hacemos que los candidatos asambleístas tengan una prueba, ser asambleísta, ser candidato? Sería buenísimo, ¿no? Listo, y que tengan que dar un examen para inscribirse en temas de administración pública, finanzas, protección social y el larguísimo etcétera, que es legislar por el bien común. O por lo menos qué han hecho antes de hacer o tirarse a una candidatura. No ¿no? tengas miedo al examen. No, yo no le tengo miedo al examen. No, en realidad yo creo que estamos muy de acuerdo en que tiene que llegar gente capacitada, porque el aceptar un cargo público para el cual uno no está preparado es el génesis de la corrupción. Sí, por supuesto. Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora yo te hago otra pregunta. No, te toca a ti. Me toca a mí. Sí. Me toca a mí. A ver, bueno, pregunta. ¿Qué dice el público? A ver, unos comentarios por ahí del público. A ver, vamos, pregunta. Te pongo una fácil, ¿Eres barcelonista o emelexista?
Aquí los guayaquileños somos barcelonistas, pero bueno, ¿cómo vas a preguntar algo tan sencillo? Pero lamentablemente estamos preocupados, Barcelona está decayendo. No, esto está mal, esto está recontra mal. Después. Yo soy barcelonista. Salud, hermano. Salud. Y estos dos vasos vamos a tomarnos los dos, así que igual le voy a preguntar una cosa interesante. ¿Tú traerías un equipo completo de Londres preparado si acaso armas una campaña política donde podrías preparar a un equipo de jóvenes para cambiar esta tradición que existe en la política No nacional? no solo de Londres. O sea, hay chicos preparados en todo el país. En España, en Italia, en Estados Unidos, en Londres, en Francia. En Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Los Ríos, hay jóvenes preparados y patriotas. El problema es que muchos de ellos se han dado por vencidos por el secuestro de la democracia por los partidos políticos. No les dan chance. Y si es que les dan chance es por una cuota que tienen que llenar, los ponen de relleno y se queda la argolla. Arriba, en los puestos que van a entrar. Es argolla obediente. Con lo cual, los jóvenes que quieren entrar en política o se adaptan a la obediencia frente al dueño del partido político o no les dan chance. Y he visto muchos jóvenes brillantes que los cogen de relleno, los utilizan por un rato a cargar banderas y después les dan una patada. Nosotros queremos rodearnos de esos jóvenes que de alguna manera sepan generar su dinerito. O sea, que ellos no tengan que ir al gobierno a llenarse los bolsillos, que ellos sepan hacer su platita aparte, que sean comerciantes o que tengan su pequeño negocio, que sean emprendedores o que de alguna manera pues, sean profesionales, doctores y que quieran dedicarle una partecita de su tiempo a la actividad política y que lo hagan con honestidad. Te digo, por ejemplo, dentro de las reformas que nosotros pretendemos hacer. En Inglaterra, la Cámara de los Comunes sesiona de 5 a 9 de la noche. Porque se entiende que si son comunes y corrientes, trabajan y tienen sus trabajos. ¿Cuánto bien le haría a la Asamblea Nacional que esté integrada por comunes y corrientes que sepan lo que es coger un bus, que sepan lo que es trabajar, ganarse El pan de cada día con el sudor de la frente, teniendo un negocio, siendo doctores, teniendo una consulta, siendo dentistas. viendo cómo los vacunan? Porque ahí comenzarían a legislar de otra manera. Lamentablemente tenemos políticos profesionales que están en una burbuja de no tener que trabajar en los últimos 10 años de su vida. Bueno, yo escuché a un dueño de un partido político decir que van los candidatos a repetir porque lamentablemente el sueldo que ellos tenían no les alcanza. Y como han sacrificado, lo que estoy diciendo es muy cierto, como han sacrificado su puesto por darle paz a la patria, ellos tienen que ir otra vez de candidato porque ellos viven de ese sueldo. Mal. Pero eso dice y van a ir todos, Mal. solamente uno por ahí que se ha excusado. Y otro asambleísta dice que los $5,000 que le dan en la asamblea no le alcanzan, porque con descuento y seguro cogen 3.800, y que esos 3.800 no le alcanzaba para movilizarse ni para los pasajes. Él tenía que pedirle a sus padres para completar. Así es mi país, así estamos aquí. Y te invito a que viva la realidad. Salud. Salud. Ajo. Ustedes me engañan siempre. A ver, yo no tengo nada en contra de que los asambleístas o futuros asambleístas sean millonarios y tengan Maseratis y vivan bien, pero que no lo hagan a costa del pueblo. Que tengan sus negocios, que hayan sido prósperos, que tengan sus empresas que les generan cientos de millones de dólares, que sean de los más ricos del mundo, que jueguen polo con los hijos del rey Carlos, todo chévere. Pero en un país pobre, que ese estilo de vida no lo tengan que financiar. El pobre. El pobre que paga impuestos cuando se compra una Coca-Cola y paga IVA, porque somos un país pobre. Entonces, los que quieren ser de los comunes y corrientes representantes del pueblo, tienen que vivir como ese pueblo, tienen que ganar lo que ese pueblo les alcanza a pagar, que tiene que ser algo modesto, porque no podemos insultar la pobreza de la gente. Sí, bueno, muy interesante la conversación con Luis Felipe, concejal de Londres. Para mí ha sido realmente un lujo conversar contigo. Para ustedes también, nos recuerda, jueves 8 de la noche y el replay el día domingo 8 de la noche. Para mí ha sido un placer realmente. Unas últimas palabras, Luis Felipe, para ya retirar. El llamado siempre a los jóvenes. Y me ha encantado tu programa. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy ameno. Estaba bueno el trago también. Un llamado a los jóvenes. Siempre hay una generación de oro. Singapur era un país pobre y por una generación de oro fue un país rico. Lo mismo Estonia, Polonia, Irlanda, el mismo España. Siempre ha tenido una generación de oro. Todos estos países que han salido adelante, Corea del Sur,
eran más pobres que Ecuador y hoy son de los más ricos del mundo. Pero solo necesitaron una generación de oro que esté dispuesta a trabajar por el país, un equipo de 200 personas. Y vamos a recorrer el país para encontrar a 200 patriotas que quieran sacrificarse y poner su nombre en los anales de la historia, para que sean sus familias los que se sientan orgullosos de que tuvieron un abuelo que cambió el país. Necesitamos 200 patriotas, ya nos faltan menos, porque hemos recorrido el país y hemos encontrado gente espectacular. Una vez que los encontremos, vamos a dar el paso en la política, vamos a armar un nuevo partido político, vamos a tomarnos un partido existente, desterrar a la vieja clase política y comenzar a cambiar el Ecuador. Bueno, ahí están las palabras de Luis Felipe, me parece una persona extraordinaria, que sepa el Ecuador que se acerca una nueva era, una nueva política. Yo siempre digo, espacio a los jóvenes que realmente le hace falta. Muchísimas gracias. Nos vemos.